Ahí estamos. Sí, ahí estamos en vivo. Buenas noches, queridas. Ya empiezan a unirse. Bienvenidas a este live. Hola, Ceci. Hoy día vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer, pero también cómo funciona el cuerpo para que cuando piensas en el parto y sientes nervios o ansiedad, puedas deshacerte de esa sensación o por lo menos sepas que es posible transformar esas sensaciones, esas emociones. Así que bueno, bienvenidas todas. Hola Pepita, hola Cheilis. Qué lindo verles por aquí. Hay mujeres conocidas esperando a sus bebés, a unas bebitas y bebitos afortunadas. A quien se une por primera vez, yo soy Dani Jarrín y ayudo hace más de 7 años a mujeres embarazadas como ustedes a tener partos naturales, a llegar al parto sin miedo, mediante preparación prenatal. Tengo 2 hijos que me han cambiado la vida, que me han enseñado muchísimas cosas. Y durante esos embarazos yo tuve diferentes emociones, fueron embarazos diferentes, fueron partos diferentes. Y lo que pude en algún momento haber pensado como qué mala suerte la mía o por qué me pasa a mí esto, resultó siendo una oportunidad para aprender a gestionar esas emociones. Y por otro lado, siempre estuve leyendo, siempre estuve escuchando a mujeres contar relatos de partos orgásmicos, de partos placenteros, donde no se asomaba el miedo, los nervios, la ansiedad por ninguna parte. Y yo decía, bueno, qué lindo debe ser, ¿no? Pero hasta que no lo viví en mi propio cuerpo, no lo integré. Y después me di cuenta, a ver, ¿qué sirvió para esto? ¿No? Entonces es lo que les quiero compartir, lo que a mí me dio calma y lo que también les ha ayudado a muchas mujeres en estos 7 años de acompañar, de guiar a tener partos sin nervios, sin ansiedad. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando sentimos ansiedad, cuando estamos nerviosas, eso se traduce a miedo, ¿no? La ansiedad, el nerviosismo, la frustración son como amigos, por así decirlo, del miedo. Es la misma base, el miedo va a alimentar estas emociones. Entonces en el útero tenemos así es el útero, ¿no es cierto? Y la función cuando estamos embarazadas del útero es sostener al bebé adentro. El útero no se abre para nada cuando estamos embarazadas, o eso es lo que idealmente debería suceder, ¿no es cierto? Entonces aquí está el cuello del útero, que es como un esfínter que está cerrado así, y cuando yo tengo miedo, esto se va a cerrar aún más, porque ¿cuál es la percepción? Si yo estoy nerviosa o ansiosa, o sea, ¿cuál es el mensaje a mi cuerpo? Hay algo que me tiene alerta, hay algo que puede ser peligroso para mí o para mi bebé, para mi cría. Esto es desde mi cerebro mamífero, desde el cerebro reptiliano, ¿no es cierto? Que no piensa tanto, no piensa que hoy día es martes, 8:30, no, es como el que actúa, el que siente. Entonces, desde ahí va a haber un mensaje al cerebro y se van a liberar desde las glándulas adrenales que están sobre el riñón una hormona que se llama adrenalina, que va a hacer que se cierre el cuello del útero. Entonces, si tú estás de 39, de 40, de 41 semanas esperando a que venga tu bebé con nervios, ansiosa, cómo irá a hacer esto, me irá a doler, qué irá a pasar, irá a estar el doctor de turno, respetará mi plan de parto, etcétera, lo que sea que te dé nervios o quizás del dolor, podré aguantar, me acordaré de la respiración, etcétera, puede ser que tu labor de parto no inicia. ¿Por qué? Porque inconsciente o conscientemente hay algo que te mantiene alerta, hay algo que te puede decir esto va a ser doloroso, esto es peligroso. Entonces, puede ser que la labor de parto no inicie. O puede ser que ya inicia porque quien dice estoy lista o listo para nacer son los bebés. Los bebés son los que emiten una señal, hay algunas teorías, pero la que parece más probable es que cuando los bebés están listos para nacer, emiten una señal, por así decirlo, para hacerlo fácil desde sus pulmones hacia el cuerpo de la mamá y entonces empieza la labor de parto. Entonces, la que inicia la labor de parto es la bebita que está en el útero o el bebé que está en el útero. No es la mamá, no es que la mamá puede
iniciar voluntariamente la labor de parto. Hay algunas cosas que podemos hacer cuando estamos en la semana 40, 41 para inducir de forma natural el parto y funcionan siempre y cuando los bebés estén listos para nacer y siempre y cuando estemos tranquilas, siempre y cuando podamos conectar con la tranquilidad y la confianza, porque cuando estamos en ese estado, estas fibras, estos son músculos, estas fibras se pueden relajar y el cuello del útero se puede borrar, eso es que se acorta. El cuello del útero de una mujer embarazada es largo, capaz a ustedes en la ecografía les han dicho mide 2 o 3 centímetros o mide 4 o es aproximadamente 3 centímetros, como un conito, pero luego en el parto se va haciendo blandito, blandito, se acorta y queda como esta membranita. Y luego se abre. Entonces, si yo durante la labor de parto vuelvo a conectar con la ansiedad, con los nervios, con el miedo, se cierra. Y por eso es que hay veces que las labores de parto no avanzan, que las mujeres cuentan, yo llegué hasta 3, llegué hasta 5, llegué hasta 7, hicimos todo, esperamos, caminé, me moví, bailé, me pusieron pitocin y no pasó nada, me pusieron epidural y no dilaté más, me tuvieron que hacer cesárea. Seguramente, claro, estaban trabajando con todos estos factores externos, pero no trabajaron con esa ansiedad, con esos nervios. Y hay muchos recursos, hay plantas que pueden ayudar, hay respiración, hay visualizaciones, hay movimientos que nos pueden sacar de ese estado. Y luego ya hay herramientas que yo he aprendido con el coaching, por ejemplo, para transformar así una emoción, una sensación en un momento. Pero esto funciona cuando se ha practicado, cuando se vuelve una habilidad, porque si yo aprendo una herramienta o un recurso hoy día y no practico nunca y estoy de 20 semanas, llego al parto y digo, ¿cómo era? A ver, y quizás ni siquiera me acuerde cómo era. Entonces es importante prepararse con tiempo, mientras antes mejor. Entonces, cuando tenemos nervios o ansiedad, puede ser que el parto no inicia, que si el parto ya empezó, se detenga o empiece a avanzar muy, muy, muy lento. Cuando el parto avanza lento, estamos más expuestas a intervenciones, ¿no? A que el médico venga y diga, ya han pasado tantas horas, no has dilatado mucho o vas dilatando muy poco, te vamos a poner pitocin. Pitocin es la oxitocina sintética, te ponen un suero con goteo y a veces el pitocin causa contracciones. O sea, si este es el útero, el pitocin hace esto, contraer, 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 pero no te ayuda a dilatar. A veces con el pitocin las contracciones son fuertes, no llega suficiente sangre al útero, no le llega suficiente sangre al bebé y entonces necesitas una cesárea. Ahí la cesárea es necesaria, pero se pudo haber evitado. Hay muchas otras formas, de eso también les he contado en otros lives y les voy a seguir contando, para aliviar las sensaciones intensas de las contracciones, por ejemplo, no necesariamente con epidural. Otras formas alternativas como masajes, calor, de nuevo visualización, conectar con el propósito, con la intención. Hay muchos recursos que no tienen los efectos secundarios que tiene la epidural, por ejemplo. Hay bebés que toleran bien la epidural durante la labor de parto y hay bebés que no toleran también la epidural. Es un anestésico que entra al cuerpo de la madre, mamá y bebé están conectados por la sangre, ¿no es cierto?, por la placenta, por el cordón umbilical. Entonces este fármaco, este medicamento, llega también al bebé y hay bebés que no toleran bien el medicamento y se necesita de nuevo una cesárea que se podría prevenir. Eso puede suceder. Y también puede ser que cuando vas a un parto con ansiedad, con nervios, no disfrutes tu parto. Y si no disfrutas tu parto, es muy poco probable que el parto avance, pero también cuál es esa experiencia que te llevas. Eso es importante. No solamente es importante, yo tuve un parto natural, pero fue traumático, fue horrible, me hicieron muchos tactos. No, lo importante es poder decir, tuve un parto natural y fue una experiencia increíble. O necesité una cesárea, por haber razón, mi bebé tenía que salir o yo se me fue la presión a los cielos, necesité una cesárea, pero fue una cesárea humanizada, una cesárea respetuosa. No es solamente la forma de nacer, que sí es importante, es muy importante. La próxima semana les voy a contar por qué, pero también es esa experiencia que nos marca
físicamente, nos marca mentalmente, nos marca, deja una huella grande emocionalmente y es el inicio de la vida como mamá. Entonces es bien importante cómo llegamos al parto y cómo estamos durante el parto. Cuando yo puse la invitación para este live, una mujer me dijo como, uno llega como pueda nomás, como una llega como puede. Y sí, es una forma de pensar, como yo estoy embarazada y voy a llegar como puedo. O también puedo pensar, yo estoy embarazada y voy a decidir prepararme, ¿no es cierto? Y hoy en día sí que hay recursos. Yo tengo en el canal de YouTube, quizás ya son 100 videos que se pueden ver de 30, de 40 minutos de preparación prenatal. Hay libros, hay programas de preparación prenatal. A propósito de esto, la próxima semana voy a hacer unas sesiones de preparación prenatal online gratuitas. O sea, no hay por dónde decir, fue imposible conseguir información, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, quien no quiere realmente no se prepara porque la información está más disponible que nunca. Entonces, quiero contarles un poco cómo funciona el cuerpo de la mujer, qué es lo que hacen los bebés durante el parto, porque esto puede ser algo que nos da tranquilidad. Muchas veces conectamos con los nervios o con la ansiedad cuando es algo que yo no conozco. Por ejemplo, sí, y cuando mi profesión es médico veterinaria, yo atendí partos de yeguas, de caballitos, de potritos, nacimientos durante 8 años. Cuando yo iba a hacer mi primera cirugía, me moría del miedo, porque había estudiado esto teóricamente, pero nunca había hecho una. Entonces, ese desconocimiento es lo que a mí me generaba miedo o nervios. Y ya luego haciendo, claro, las primeras súper nerviosas, ya después tenía más confianza, más confianza, más confianza y sabía qué es lo que podía suceder en una cirugía y qué es lo que yo podía hacer. ¿No es cierto? Si había un vasito y sangraba, yo podía cauterizar, yo podía poner apósitos, yo podía suturar de cierta forma las diferentes capas, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno entiende cómo funcionan los procesos, como una cirugía o un parto, generalmente nos da más tranquilidad, nos da más confianza. Y ya estando ahí es que sabes qué puedes hacer en diferentes situaciones. Si es que siento esas sensaciones intensas, por ejemplo, con las contracciones o las expansiones, como tú les estés llamando. Si es que hay que cambiar de plan y no vamos al plan A, sino vamos al plan B, pero eso también está en el plan de parto y me da tranquilidad. Si es que sé mis opciones, si es que conozco mis derechos, sabemos qué podemos hacer. Si llegamos completamente desinformadas, no tenemos opciones. Si no sabemos cómo funciona el cuerpo, capaz no, en ese momento no vamos a saber cómo reconectar con la tranquilidad, con el placer, con la confianza para que siga dilatando el cuello del útero, el bebé pueda seguir bajando, ¿no es cierto? Y pueda nacer finalmente. Entonces quiero contarles que nuestro cuerpo está equipado con una pelvis que es así. Esta es una pelvis de mentira. Es una pelvis que además no se mueve. Está por llegarme a una que sí se mueve. Pero lo que quiero decirles con mi pelvis es que la pelvis no es un solo hueso, un solo hueso que no se mueve, como es, por ejemplo, el hueso de mi brazo, que en el brazo tenemos dos, pero este hueso es un solo hueso, ¿no es cierto? Este hueso de mi brazo, este del antebrazo, este es un solo hueso, este no, este es un conjunto de huesos. Aquí están los ilíacos, estos que son como estas orejas, ¿no es cierto? Los isquiones, aquí está el sacro, está el coxis y aquí está el pubis, ¿no es cierto? Y aquí hay un cartílago. Entonces, ¿por qué les cuento que este es un conjunto de huesos? Porque este conjunto de huesos se puede mover. El sacro se puede levantar hacia atrás durante el parto. ¿Y de qué va a depender eso? De dos cosas. Primero, de las hormonas, ¿no es cierto? Que vamos a estar liberando. Digan yo, por favor, o levanten ahí una manito si es que ustedes están despistadas o se están olvidando las cosas durante el embarazo. O capaz dicen, ay, eso que tenía que terminar del trabajo, antes no podía dormir, si no terminaba, ahora no me importa tanto, voy a dejar para mañana. Levante la mano o saluden, ahí creo que sale una opción de saludar. ¿Quién está despistada? Ajá, y me están llegando sus caritas, ven unas caritas gozando porque embarazadas nos olvidamos las llaves, nos olvidamos las cosas,
Chaylis levanta la mano y eso tiene un sentido. Estamos liberando relaxina, que es una hormona que nos hace estar más relajadas, más despistadas. Relaxina nos invita a estar conectadas con relajación, ¿no es cierto? Pero a nivel de ligamentos y tendones, ¿qué son esos? Son tejidos blandos que unen los huesos, que también unen diferentes, por ejemplo, el ligamento con la pelvis. Estos ligamentos, tendones, les dije, no son tendones, son ligamentos. Estos ligamentos sostienen los huesos, ¿no? Están sostenidos con ligamentos y durante el embarazo estos ligamentos van a estar más laxos. Les dije tendones porque tendones y ligamentos van a estar más laxos o más elásticos, ahí veo sus manitos, durante el embarazo. ¿Para qué? Para que la pelvis pueda abrirse un poquito, para ser como una cuna. O sea, la pelvis no embarazada, capaz es así, embarazada, quizás se abre un poquito más para sostener el útero que ha crecido más de 500 veces, con el útero adentro, ¿no es cierto? Con un bebé adentro del útero. Aquí también va a haber una placenta, va a haber líquido amniótico. Es todo un conjunto lo que sostiene la pelvis, ¿no es cierto? Entonces, esta pelvis es como una cuna perfecta y durante el parto, esta hormona relaxina va a permitir que estos ligamentos estén más laxos y que la pelvis se pueda abrir. Imagínense. Entonces, ustedes están equipadas con una pelvis último modelo, viva, que durante el parto se puede abrir. Va a depender de la relaxina que ustedes ya están liberando. Por eso veo tantas manos ahí de mujer despistada. Y también va a depender del movimiento. Es muy diferente si yo doy a luz acostada, si yo estoy acostada en una camilla, freno el sacro, no se levanta, no muevo nada, pero si yo me estoy moviendo, puedo abrir este espacio superior para que mi bebé entre a la pelvis. Y luego cuando ya esté pujando, hay ciertas posturas que me permiten abrir este espacio inferior, juntando las rodillas, alejando los pies. Hay algunas posturas para que mi bebé pueda salir de la pelvis, ¿no? Entonces, la pelvis está hecha para eso. Ahora hay mujeres que dicen, me hicieron una pelvimetría, que es este tacto que suelen hacer entre la semana 36 y 37. Entonces, ¿qué es eso? Aquí está la vulva, ¿no es cierto? Y el canal vaginal. Entonces, el doctor entra, más lejos, está por acá, me falta una mano. Entonces, ¿qué pasa con un tacto? El doctor entra por la vulva, por el canal vaginal, ¿no es cierto? Y toca este diámetro al ojo. Dice, son tantos centímetros y con la ecografía mide la cabeza del bebé y decide si el bebé va a poder nacer por ahí o no. Y esa es una medida súper falsa, súper falsa. Hay médicos que todavía no se actualizan y siguen haciendo esa pelvimetría y les dicen a las mamás, a las mujeres, vas a tener que ir a una cesárea porque tu pelvis es estrecha, porque tu bebé por ahí no va a salir. Mira la cabeza en la ecografía. En la ecografía siempre hay un margen de error y quienes tienen bebés, díganme si su bebé nació exactamente del peso y longitud que supuestamente tenía en la ecografía. Ninguno. Sí, hoy en día hay equipos más especializados, pero siempre hay un margen de error. Y lo que no se contempla es que durante el parto, si ustedes han topado la cabeza de un recién nacido, tiene aquí un huequito, una fontanela, ¿no es cierto? Los huesos están separados, el frontal, los parietales, occipitales, el cráneo igual está conformado de un conjunto de huesos, no es un solo hueso como, no sé, como mi cabeza ahora, porque conforme vamos creciendo los huesos sí se juntan, se hacen un solo hueso, el hueso del cráneo, ¿no es cierto? Que tiene igual estos diferentes huesos, pero cuando los bebés son chiquitos, estos huesos tienen la capacidad de superponerse, o sea, están así, ¿no es cierto? Separados y durante el parto pueden hacer esto. ¿Para qué? Para hacer la cabecita más flaquita, más chiquita y poder salir más fácilmente. Y eso es algo que cuando el médico hace una ecografía no está contemplando. Entonces hay muchísimas cesáreas innecesarias. Como un coco, dice Shelley. Sí, duro como un coco ahora cuando yo soy grande, pero cuando era bebé
no, mis huesos eran separados, yo podía haber nacido por un parto natural. Ya, no, el porcentaje es altísimo de mujeres que yo conozco que me dicen, es que el doctor me dijo que mi pelvis es estrecha, que anatómicamente yo no puedo dilatar, que mi bebé es muy grande. Sí hay bebés grandes, sí. Y también pueden nacer por parto. Son muy poquitos los bebés que realmente son gigantes y no pueden nacer por un parto vaginal, y ahí sí necesitan una cesárea, porque ¿para qué un parto natural traumático? ¿No es cierto? Yo he visto 2 en 7 años, bebés así muy grandes. Las dos mujeres han sido, a ver, no, una mujer es holandesa, de pareja holandesa, y la otra mujer es ecuatoriana con un esposo igual europeo muy grande, y hay una tercera que también es ecuatoriana y está casada con un hombre suizo. Pero todas las otras a las que les dijeron que tu pelvis es muy grande tenían una pareja tamaño normal para nosotros de Latinoamérica. Incluso he trabajado con muchas parejas en Estados Unidos que quizás son un poco más altos, pero los bebés son grandes y nacen por parto natural. ¿Por qué? Porque durante el parto hay una dinámica. No, mi cuerpo no funciona igual ahorita que yo no estoy de parto y tampoco estoy embarazada. Si yo estuviera de parto. Si estoy de parto, retengo líquidos, todo está más laxo. Voy por la vida así como más relajada, estoy liberando otras hormonas. ¿Por qué durante el parto libero otras hormonas? Porque el cuerpo es tan sabio. El parto es intenso, o sea, imagínense que el cuello del útero se dilata, ¿no es cierto? Que la pelvis cambia sus diámetros para que el bebé nazca. El bebé no solamente está preparado con sus huesitos, que son móviles, por así decirlo, porque pueden superponerse. Y luego los bebés a veces nacen con este caput, con la cabecita así como puntiaguda, y solita se redondea. Esto no les genera problemas a los bebés, para que no se preocupen por eso. Es importante también saber que el parto es un evento hormonal. Entonces, como les decía, va a haber dilatación del cuello del útero, van a haber cambios en la pelvis, van a haber cambios en otros lugares como son los pechos, a nivel de circulación, van a haber muchos cambios durante el parto, pero también van a haber cambios hormonales. Vamos a liberar diferentes hormonas que van a hacernos sentir diferentes emociones durante el parto. Entonces, al inicio, en labor temprana, generalmente estamos tranquilas, como ya al fin le voy a conocer a mi bebé, ya estas son contracciones y después se van, ¿no? O a veces hay esta ansiedad de voy a sacar todo de nuevo, voy a lavar toda la ropa del bebé de nuevo, que ya estaba lavada, doblada en bolsita Ziploc y todo, y de nuevo voy a preparar todo, ¿no? Luego va a llegar esta fase activa del parto donde ya la labor llegó para quedarse. Y ahí las sensaciones pueden ser muy diferentes. Y les digo porque yo viví 2 experiencias completamente diferentes y soy la misma mujer. En esta misma vida yo viví un parto con dolor, sin nada de preparación, y un parto en el que dilaté 10 centímetros sin nada de dolor, pero nada de dolor. Era tal la situación que yo llegué al hospital y me dijeron, ¿usted es la señora que viene al monitoreo? Y dije, sí, porque habíamos llamado. Claro, sí, Gal, gracias. Y yo caminaba, ¿no? Y cuando me vio la ginecóloga me dijo, me hicieron un monitoreo, me dijo, este monitoreo ya es de labor de parto. Y le digo, pero yo creo que voy a dar a luz hoy tarde o mañana, por lo que yo estaba sintiendo, que yo juraba que era labor temprana. Pero le había dicho a mi esposo, creo que estoy dilatando, porque sentía como si me jalaran con unos anzuelos, algo por aquí abajo. No puedo explicar la sensación, pero sentía algo con cierta frecuencia. Entonces le digo a mi esposo entre sueños, esto era de madrugada, creo que estoy dilatando. Y él me dice, ¿te duele? Esperábamos esa sensación o esa labor parecida a la del primer parto. Y yo le dije, no. Y me dijo, entonces sigue durmiendo, como todavía no ha de ser. Yo dije, sí, todavía no ha de ser. Seguí durmiendo y luego otra vez. Y ya esto empezó a ser frecuente y empecé a tomar el tiempo. Hablamos con la ginecóloga,
a las 5 de la mañana y por eso fue que a las 6 estuvimos en un monitoreo. Y yo había dilatado 10 centímetros. Cuando vimos el papel del monitor, ella me dice, ¿te puedo hacer un tacto? Porque parece que ya estás súper avanzada. Y le digo, bueno. Entonces yo le autoricé al tacto. El rato que me hace el tacto me dice, Dani, estás de 10 centímetros. Y yo le digo, no. Y me dice, sí, estás de 10 centímetros. Mi bebé era prematuro. Entonces me dijo, bájate despacito de la camilla, yo te voy a ayudar. Esto era pandemia, ni siquiera habían enfermeras con nosotros. Mi esposo fue a admisiones y ella me llevó arriba a la sala de parto, ¿no? Y después estuve pujando, mi labor se detuvo completamente, era como que mi cuerpo supiera. O sea, es increíble cómo podemos trabajar con la mente y las emociones si sabemos hacerlo. Mi parto se detuvo hasta que mi esposo llegue. Cuando mi esposo entró a la habitación, él fue al auto a bajar las cosas, a hacer el check-in. No había ni ayuda, era mayo del 2020, plena pandemia, todos eran un peligro para todos. Y cuando él regresó, después de un ratito la labor de parto se activó, pusimos música, me acuerdo que llegó el pediatra, bajó las persianas, todo esto estaba en mi plan de parto. La doctora estaba ahí en el piso, en una colchoneta, con todo listo. Y yo hice lo que quise, me sentaba en la pelota, me paraba, me sostenía de una tela, me volvía a sentar. Fue un parto bien respetado, fue un parto bien bonito bien bonito y los pujos sí que sentí, pero no les puedo decir me acuerdo de los pujos con dolor, porque me acuerdo más de fortaleza, me acuerdo más de ya querer conocerle a este bebé. Ya les he de contar esta historia, es una historia que para mí fue bien fuerte. Para mí este bebé era un milagro, es un milagro. Y yo lo que más quería era que ya salga para abrazarle y darle teta. Era como que estaba tan enfocada en eso, que les puedo decir, no fue un parto, fue un expulsivo un poco largo en comparación a los expulsivos. El expulsivo es del tiempo en el que uno está pujando. Mi bebé también estaba arriba, yo le había dicho durante 2 meses enteros que no baje. Entonces en ese momento me acuerdo que le decía a mi cuerpo, ya, ahora es seguro abrirse, ahora es seguro abrirse. Y le decía a mi bebé, puedes venir, vas a venir, estamos en un lugar seguro y yo te voy a abrazar, está aquí el papá, ¿no? Entonces desde ahí lo que le decimos al cuerpo, lo que estamos pensando, lo que estamos creyendo, de verdad, las creencias generan diferentes emociones. Capaz que alguien, si me veía desde afuera, decía, pobre mujer, o sea, ¿cuánto rato va pujando? ¿Por qué no pide anestesia? ¿Por qué no pide cesárea, algo, no? Pero yo estaba tan conectada con mi cuerpo, tan conectada con que eso que estaba pasando era un tremendo milagro, que generé diferentes emociones para ese momento. Y había una química hormonal en mi cuerpo bien puntual. Y por eso llegué a contarles esta historia, porque durante el parto es como que el cuerpo no nos abandona. En el cuerpo, si las emociones de lo que está pasando, por ejemplo, conectar con el propósito, con la gratitud, con el amor, conectar con mi bebé, para eso nos ayuda ir practicando meditaciones, visualizaciones. La preparación es importante, ¿no? En ese momento, esas emociones van a crear una diferente química sanguínea en mi cuerpo. Entonces, independientemente de lo que esté pasando afuera, yo puedo gestionar mis emociones o transformar mis emociones y liberar endorfinas y liberar oxitocina. La oxitocina es la hormona del parto, la hormona del placer, la hormona del amor, es como el motor del parto. Sin oxitocina el parto se detiene. La oxitocina se libera cuando nos damos un abrazo largo, cuando sentimos placer, cuando tenemos un orgasmo, cuando nos damos un beso apasionado. Cuando yo también puedo sentir mucha oxitocina si estuviera embarazada, visualizar a mi bebé y visualizar que nace y le pongo en mi pecho y le veo los ojitos y capaz hasta lloro de la emoción de tanta oxitocina, ¿no? Podemos llegar a esos estados con la mente solamente. Y si tenemos recursos como manos, como alguien de confianza ahí que me mime, o mi pareja que me pueda estar tocando, eso ayuda mucho más. Entonces la oxitocina les va a acompañar.
Ahora, la adrenalina, esa hormona que les conté hace un rato, bloquea la oxitocina. Entonces no podemos estar liberando adrenalina y oxitocina por la vida. En la última fase del parto sí liberamos adrenalina, pero es una adrenalina buena, beneficiosa. Es la que dice ya hay que sacar al bebé, ¿no? Es como cuando yo les contaba que estaba ahí dando, o sea, ya pujando. Me arrodillé en una camilla, me arrodillé en una colchoneta, me apoyé en la camilla y yo le buscaba a mi esposo para apretarle algo, lo que pueda, y pensé, ya creía que no podía más, o sea, ya mi bebé ya estaba por salir, y pensé en mi hija, que estaba en la casa, y dije, si es que no puedo, son 2 días, son 2 noches sin la Agus, pero si el Rafa nace por parto, es una sola noche que la Agus va a estar sola, sin nosotros. Y pujé y sentí que mi bebé bajó al canal y le toqué. Le dije a la doctora, bajó. Y me dijo, sí, ahí está. Le toqué y le toqué la cabeza y me dio una fortaleza. Qué bestia, increíble. En el siguiente pujo salió la cabeza y en el siguiente pujo nació el cuerpo. Y les cuento esto así también, en confianza, porque es algo que podemos hacer. Hay mujeres que a veces yo cuento esto y dicen, pero qué asco, ¿yo cómo le voy a tocar? ¿O cómo hiciste eso si el parto es estéril? No es estéril, el bebé nace, ¿no es cierto? Y viene al cuerpo, viene a la teta. Yo capaz me bañé ese día, capaz no me bañé. Pero después de eso vamos a pasar pegadas, ¿no es cierto? El parto no es estéril, la cesárea sí es estéril porque estás en un quirófano, hay que cuidar que no hayan contaminantes que ingresen al útero, al peritoneo, a los músculos, al subcutáneo. Son 7 capas las que se pasan, se cortan, o por las que hay que entrar para llegar al bebé. La cesárea sí es estéril, el parto no. Y les cuento así, la verdad también, para que sepan que el parto es algo, o que puede ser algo natural, que no necesitamos tanta intervención. De hecho, nuestras abuelas tenían partos en casa. Hoy en día hay muchas mujeres que todavía tienen partos en casa. ¿Por qué es más común ir al hospital hoy en día? Porque tenemos vidas sedentarias, porque muchas de nosotras no estamos preparadas para una emergencia en casa. Quizás porque el sistema de salud en los diferentes países tampoco es tan rápido si es que hay que derivar a una mujer. Las parteras pueden estar más o menos preparadas, no solo para atender a la mujer, sino también al bebé. Ahora, tampoco digo que los partos en casa sean riesgosos, no, porque si es que tienes un parto en casa vas a tener un plan B y vas a tener un equipo. Y tu cuerpo está equipado, como les decía, con la pelvis último modelo. Tu bebé también tiene estos huesos que pueden superponerse. Los bebés durante el parto saben qué hacer. Cuando están bien posicionados, ellos pueden entrar a la pelvis y pueden girar. ¿Por qué hablo de cuando están bien posicionados? Porque hay bebés que están de cabeza, pero están asinclíticos, esos que están apoyados, así por ejemplo. O sea, en la ecografía el bebé está de cabeza, pero no está recto hacia abajo, así, sino que está oblicuo, chueco, asinclítico, está como escuchando ahí, como puede poniendo la oreja en vez de su cabeza. Los bebés deben nacer con esta partecita primero, no este diámetro de toda la cabeza, sino este diámetro de la corona, que es más chiquito, ¿ven? Entonces, cuando el bebé está con la oreja ahí viendo qué pasa, es difícil, o sea, es imposible que toque el cuello del útero. El contacto de la cabecita del bebé con el cuello del útero es lo que le ayuda a dilatar, y también es difícil que salga. Entonces, durante el embarazo se puede ayudar para que el bebé se posicione bien, con movimientos, con ejercicios, con estiramientos. Hoy en día, de verdad que cuando te dicen tu bebé está mal posicionado, igual hay mucha información, hay dulas, hay parteras, hay fisioterapeutas que podemos ayudar a que los bebés se posicionen bien. Y no es difícil, incluso hacer estos movimientos se siente tan rico. Es algo que podemos disfrutar, incluso para nuestra propia salud. Tener los músculos y los ligamentos alineados te va a ayudar a evitar dolores de espalda, de ciática. Va a haber mejor circulación, van a haber movimientos más amplios porque al moverme no me duele nada. Entonces, eso es posible. Bueno, eso es lo que quería contarles.
también es importante saber que si durante el parto tenemos diferentes emociones como inesperadas, frustración, nerviosismo, ansiedad, igual hay recursos que durante ese momento te pueden servir, como respirar, meditar, visualizar. Hay un ejercicio bien puntual que yo les voy a estar enseñando la próxima semana. La próxima semana he creado la semana del parto natural justamente para convocar a la preparación. Estos van a ser 18, 19, 20, 21, 4 días de preparación prenatal online y gratuita. Te puedes unir desde cualquier lugar. Solamente debes registrarte en el link que aparece en mi biografía y estás adentro. Luego, mira tu correo, porque por correo te van a llegar los links, y también agregué un botón o unas letras por donde te puedes unir a un grupo de WhatsApp. Y ahí es más fácil recibir los links, los recordatorios. A veces no vemos el correo, pero el WhatsApp sí, un poco más, ¿no es cierto? Entonces les invito a registrarse para esta semana del parto natural. Mañana voy a estar compartiendo más información acerca del miedo al dolor del parto. Tengo una entrevista en una radio ecuatoriana, está en mis historias la radio, la hora. Voy a tratar de transmitir también en vivo, no sé cómo sea la señal. Y en la noche voy a estar compartiendo para la comunidad de Natú, de una mujer, pero también si es que entran a mi Instagram van a poder ver esta entrevista. Voy a estar compartiendo cómo la forma de nacer influye en la salud de los bebés para toda la vida. Así que esta semana hay alguna información a través de los lives, y la próxima semana es la semana del parto natural. Como les cuento, es una preparación prenatal completamente online y gratuita. Van a aprender los mitos más comunes en torno al parto: circular de cordón, pelvis estrecha, bueno, muchos más. Cómo evitar una cesárea innecesaria, cómo reconocer cuando una cesárea sí es necesaria, cómo identificar a un ginecólogo o ginecóloga que respete tu plan de parto, y van a aprender esta herramienta que les cuento para transformar el miedo así, en un instante. Entonces, espero que se unan. Estuve viendo que por aquí me escribieron. Voy a leerles. A ver. Gracias por unirse, mujeres. Aquí les preguntaba quién está despistada y veo sus manitos. Definitivamente el parto es una experiencia increíble, dice Estefanía. Mi parto fue bastante rápido, según yo. Me quité el miedo de la cabeza. Es más, llegué súper segura al hospital y sabía que ese día sería, porque nos dejó en ascuas. Estefanía, pero sí, la preparación es increíble, y no es solamente preparación física. Una mamá, yo le oía, di un taller hace unas 3 semanas, sí, y llegó una mujer que yo había preparado. Bueno, a su pareja le preparé porque ella tenía clases y él le preparaba a ella, ¿no? Y ella les decía a las otras mamás: lo que a mí más me sirvió fue la preparación mental, saber que iba a poder, saber que habían recursos, acordarme de los movimientos, de la respiración. Y es verdad, es verdad. La preparación física es importante: alinear el canal blando, preparar el cuerpo para el parto, las piernas, la alimentación, los ligamentos, el psoas. Hay toda una preparación, hay una cuestión dinámica de movimiento durante el parto. Pero también es importante saber cómo libero estas diferentes hormonas mentalmente, cómo me puedo preparar, cómo puedo cambiar esas creencias que tengo en torno al parto, y emocionalmente qué recursos puedo tener. Tengo al lado mío una persona que me está acompañando, que puede ser una dula, pero también puede ser mi pareja, mi hermana, mi mamá. Y esa persona quizás tenga incluso un vínculo mucho más fuerte que el que yo pueda hacer con una dula. Es lindísimo acompañar los partos, se crea un vínculo hermoso con esa mujer. Las parteras y las dulas tenemos esa bendición. Pero también yo muchas veces he sentido que ese papel, ese rol, ese papel activo es del papá, o es de la hermana, o es de la abuela, ¿no? Es de alguien que va a ser parte toda la vida de la historia de cómo nació ese bebé. Entonces consideren eso también. Y habemos dulas que preparamos
a su persona de confianza, a su pareja, a su abuela, a su hermana, a su tía, para que les acompañen con las herramientas de una dula y desde el amor. Yo les comparto mucho a las parejas cuando hacemos la preparación prenatal o a quien acompañe, qué importante es la comunicación, cómo nos sentimos las mujeres embarazadas, cuáles son nuestras expectativas. Incluso la relación se fortalece muchísimo cuando es esa persona de confianza quien acompaña. Entonces, investiguen un poco más, hay otras opciones también. Estefanía dice, yo quiero mi parto en casa, pero las personas a mi alrededor me hacen dudar. Ahí es importante quién va a tener el parto, ¿no? Y quién te va a acompañar. Tu pareja, tu mamá, una hermana, quizás 2 o 3 personas. Necesitas tener a tu equipo bien enfocado, contigo, siguiendo tus preferencias. Tienes que tener un plan A y un plan B. Idealmente, así como cuando vas a conocer una dula o un ginecólogo, yo siempre digo, no te quedes con el primero o la primera. Conoce a algunas parteras, arma un equipo para que tú te sientas segura teniendo un parto en casa. Y ya todas las voces externas, hoy en día se trabaja mucho con el miedo, los médicos nos hacen tener miedo, la familia nos hace tener miedo. Todo eso yo creo que igual es bien intencionado, ¿no? Son temores de que algo no te pase a ti o a tu bebé. Pero si tú tienes un buen equipo, tienes un plan de parto para plan A en casa, plan B, nos vamos al hospital, bien claro cuáles son los roles de cada persona durante el parto, puedes tener un parto tranquilo en casa. Obviamente necesitas tener un embarazo saludable y algunos otros requisitos, ahí tu partera. Idealmente ahí también es bueno tener una partera y un ginecólogo o ginecóloga que vayan haciendo los monitoreos, ¿no es cierto?, en conjunto, y que esa ginecóloga o ginecólogo esté pendiente cuando sea tu parto, por si acaso necesites una ayuda, nunca se sabe, ¿no? Así como cuando vamos al hospital también, para un parto a veces el plan cambia, es muy diferente cuando no tienes opciones, nunca te preparaste para la otra opción porque solo dijiste voy al parto natural y ya. También puedes prepararte para una cesárea respetada, para una cesárea humanizada. La experiencia para los bebés es muy diferente y para las mamás también. La lactancia también es diferente. Este próximo lunes voy a entrevistar a una pediatra de Guayaquil que es asesora de lactancia, es fantástica ella, y ella nos va a contar de cómo el parto influye, la forma de nacer influye en la lactancia materna. Así que bueno, ahí va a haber esta próxima semana mucha información. Les invito a agendar a las 8 de la noche, agenden esos días a las 8 de la noche de lunes a jueves, y el viernes creo que nos vemos a las 10 u 11 de la mañana. Así que agenden ya con tiempo esos días, regístrense a la semana del parto natural. Estefanía dice, yo quiero mi segundo parto en casa y me gustaría tener la compañía de mi primer hijo. Lo hemos platicado y él está súper entusiasmado con el momento, de hecho él me lo pidió. Qué lindo, es parte de la vida nacer y es hermoso cuando están los hermanos o hermanas presentes. Y yo me acuerdo de un parto que fue en casa que acompañé hace 3 años y nacía la tercera hermanita y la segunda estaba ahí. Y la segunda tiene hoy, tiene 7 años y un poco más, y se acuerda del nacimiento de su hermanita. Y estoy segura de que cuando ella sea grande va a decir, si mi mamá pudo y fue tan tranquilo y fue tan bonito, yo también voy a poder. Entonces, desde esas historias también vamos sembrando, desde esas experiencias vamos sembrando, ¿no? Entonces es importante prepararse, contarle también, oye, hijo o hija, esto puede pasar. Durante el parto puede ser que yo esté haciendo unos sonidos, y me mueva raro, capaz en algún momento me oigas hacer, me veas en unas posiciones raras, o me escuches haciendo sonidos fuertes, sonidos que capaz no me has escuchado hacer nunca, y es que el cuerpo se está abriendo. Contarles, ¿no? De una forma simple, pero real también de lo que podría pasar. Puede salir un poco de sangre, yo voy a estar bien, la hermanita o hermanito va a estar bien, van a estar tales personas, tú puedes estar aquí, tú puedes hacer esto, si te aburres puedes hacer esto, no, darles opciones también, eso es importante. Estoy buscando opciones para el parto, pero no consigo aún toda la información que necesito, dulas, parteras, etc. Busco en Manabí y acá, vivo en Manabí y aquí no hallo.
Mm, Mándame un mensajito por interno, yo voy a preguntar en algunos chats y te cuento. En Argentina, ¿en qué horario es? La semana del parto respetado en Argentina, 10 de la noche. Ustedes tienen 2 horas más. Entonces, ahí agenda 10 de la noche. Quizás digas, es tarde, pero vale la pena, vale la pena. Sí, tiene 7 años y ya está al tanto de todo lo que puede pasar y dice que está más que listo, me causa emoción. Qué lindo, Estefanía, qué lindo. Muchas bendiciones para armar ese parto, mucha luz para tu parto. Y para todas ustedes, mujeres. Les mando abrazos muy grandes. Espero verles la próxima semana en la Semana del Parto Natural. A través de mis redes igual les voy a estar compartiendo acerca de los lives que vienen, las entrevistas y también sobre más información sobre esta semana que estoy creando. Bueno, ya está lista en realidad, con tanto amor para ustedes. Gracias por unirse, espero que tengan una linda noche. Nos vemos prontito.